pero vamos a iniciar conversando mediante videollamada con el licenciado José Enrico Valenzuela y vamos a hablar sobre esta situación que está viviendo en Cuba y la situación del COVID, etcétera. Así que ya lo tenemos conectado. Saludos, licenciado, qué bueno que estás con nosotros. Saludos, padre, bendición, buenas noches, bendición a todos los que nos ven y gracias por tenerme aquí esta noche en Teleoro, Canal Bueno, pues 13. siempre es una alegría tenerte, Dios te bendiga. Mira, esta situación de que se está viviendo en Cuba, pues es algo, en cierto modo, podríamos decir, pienso yo, novel para en estas últimas décadas ver unas protestas como las que se están viendo y todo lo que está pasando allá en la vecina isla. Cuéntanos un poco y ponos un poco al día de lo que está pasando. Así es, padre, como todos sabemos, Cuba ha tenido una relación bastante fracturada con los Estados Unidos por razón de la que fue la Guerra Fría desde la Revolución en el año 59 hasta el día de hoy. Cuba ha tenido múltiples situaciones de exabruptos con Estados Unidos, al punto que Estados Unidos pues, aprobó una ley federal que prohíbe el envío de medicamentos y otros asuntos más y de igual forma prohíbe la comercialización entre ambos países, lo que ha llevado a Cuba a tener que sobrevivir solo, porque cuando cae el bloque soviético en el 94, donde se rompen las relaciones por esta razón, Cuba pues cae en una crisis económica sin precedentes en aquel entonces, donde la escasez era lo que había en ese entonces. Después de que eso ocurrió, los cubanos pudieron sobrevivir a aquella fatal época donde no había ese intercambio económico porque el bloque soviético había caído. Y desde entonces han podido sobrevivir con algunas reformas sumamente limitadas en cuanto a las libertades individuales, entiéndase como por ejemplo el acceso al Internet, el poder obtener dispositivos móviles, el obtener algún tipo de remesa de parte de familiares de Estados Unidos, y poco a poco el gobierno cubano trató de establecer una transición desde el año 2002 hasta el día de hoy, cuando dimite por razones de salud el que era presidente Fidel Castro, entra su hermano Raúl Castro y ahí entonces comienzan en su interinato estas reformas al punto que eventualmente pues, se coloca a un civil de presidente. Y todas estas reformas pues ciertamente iban de la mano de lo que es el desarrollo económico, yo diría de alguna manera subterránea, porque era a través del turismo y le permitía a los ciudadanos comunes y corrientes poder utilizar, por ejemplo, sus hogares como lo que llaman un Airbnb, que allá se llama hostales, poder permitir los paladares, por decir un nombre, que son restaurantes o experiencias gastronómicas en pueblos pequeños, y todo eso pues desarrolló una industria económica por debajo de la mesa, como dicen, pero la gente sí tenía liquidez y podían utilizar inclusive el dólar también, lo cual facilitaba todo. Como todo ocurre, pues vino el COVID-19 y obviamente toda esta situación de lo que conlleva el turismo se limitó porque la gente no podía viajar a Cuba por razón de esta enfermedad. De igual forma, Aquí tuvimos un pequeño problema con la conexión ahí. Vamos a ver si podemos lograr que eso que está diciendo, iba a comentarle justo ahora cuando estaba hablando de esta situación de que había parado el turismo por la pandemia. También una de las sí, cosas, aquí estamos desconectados de nuevo, ¿no? Que estaba comentando que no solamente la pandemia paró el turismo, sino también incluso cuando llega la era Trump, él corta los viajes a Cuba, que incluso también limitó ese turismo. De hecho, nosotros aquí que teníamos el crucero planificado para Cuba, tuvimos que hacer el cambio de ruta porque se canceló la poder seguir visitando y eso fue justo antes de la pandemia también. así es, padre. Y lo que quiero traer con esto, estoy tratando de ubicar en contexto histórico para que todo el mundo entienda que todos los países del mundo han pasado por algo parecido. Claro, en esta situación hay unas situaciones, hay una, le voy a decir, por la redundancia, hay unas particularidades de que el pueblo cubano ha sufrido obviamente unas limitaciones a lo que son los derechos civiles y por tal razón pues las restricciones, la falta de liquidez, entiéndase, de dinero en efectivo del dólar, y a su vez también se suman con el COVID las enfermedades, la falta de acceso a las vacunas, porque el gobierno cubano no tiene la infraestructura suficiente para poder proveerla, pues ha creado este descontento que en cierta medida se conecta con otras situaciones históricas previas donde el gobierno cubano pues también será criticado
por la situación de las violaciones a los derechos humanos. Así que dentro de todo hay que explicar el contexto histórico, ver por lo que están pasando y de igual manera compararlo con otros países del mundo que han pasado más o menos por lo mismo, porque si nos ponemos a recordar, el presidente Trump básicamente podemos decir que le afectó negativamente su actitud hacia el COVID-19 y la manera mala como lo pudo enfrentar, y eso le costó las elecciones. Pues en Cuba ahora mismo la crítica es porque el gobierno no está permitiendo que la gente tenga acceso a las vacunas y por ende la gente se está enfermando y el gobierno no puede ayudar a sus ciudadanos y por eso es que vienen todas estas críticas y todas estas, diría yo, exabruptos con el gobierno. Pues entonces, de ahí surgía que esta apertura a las comunicaciones, a las redes sociales, al Internet, empieza entonces como que quizás empiezan a darse cuenta, particularmente los jóvenes, que son una de lo que se ha visto, que son jóvenes que han crecido bajo este sistema, que no conocen otra cosa más que lo que viven ahí, de momento como que están despertando y viendo que hay otra realidad. Entonces de ahí que empiezan a verse estas protestas y lo primero que hace el gobierno es cortar la comunicación. Así es, el gobierno cubano se dio cuenta al principio de la época de los 2000 y durante toda esta década de que la apertura a la informática para que las personas tengan acceso a la información pues les beneficia, ¿verdad? Porque hacen negocio y todo lo demás. Obviamente eso también da una perspectiva distinta, porque puedes ver cómo el mundo se está moviendo para atajar lo que está ocurriendo con el COVID-19 y ese descontento al ver que no se está dando lo mismo en Cuba, pues la gente se molesta. Lo mismo pasó en Puerto Rico en el año 2019, donde a través de las redes sociales, sí, no había llegado el COVID todavía, pero a través de las redes sociales se tuvo que renunciar a un señor gobernador en aquel entonces. Así que lo que quiero decir con esto es el acceso a la información y el poder darle esa, diría yo, empowerment o poder a las personas a través de esos dispositivos móviles y la insatisfacción que hay cuando se está jugando también con la salud de los ciudadanos cubanos, pues ha llevado a estos exabruptos y a todas estas revueltas que están pasando al día de hoy. Tú eres experto en relaciones internacionales y cómo vas viendo esta situación, porque tenemos desde los que dicen que esto pues, es una revuelta momentánea, pasajera, hasta los que dicen que los que estaban al otro lado, donde dicen que ya este es el comienzo posiblemente de la decadencia del sistema comunista de gobierno. ¿Cuál sería tu análisis al respecto? Yo lo que puedo decir con toda certeza es que el gobierno cubano, si no afloja o si no, debo decir, si no liberaliza un poco la actitud represiva de no permitir el acceso a la información a los ciudadanos cubanos, el sistema va a colapsar. Esa es la realidad. Ya no se puede dar vuelta atrás con lo que tiene que ver con la información y lo que tiene que ver con la globalización de las telecomunicaciones y el venir ahora a tratar de retroceder eso, lo veo bien difícil. Así que si el gobierno cubano no se pone para su número y trata no flexibiliza más esto y tampoco brega con el asunto del COVID-19 para eliminar el mismo a través de vacunas, yo creo que el sistema eventualmente va a cambiar. Y de hecho ellos han estado denunciando que ellos tienen una vacuna, la famosa Soberana, que aparentemente, según alegan, tiene un buen éxito del porcentaje de protección, pero igual en ocasiones hasta se cuestiona si realmente existe esa vacuna o no. Y el acceso a la misma, porque todos supimos aquí al principio cómo las vacunas... Primero empezamos en Puerto Rico por tratar de ponerle un contexto local. No sé si recuerdan el asunto que hubo con las pruebas, donde hace un año atrás, específicamente hubo hasta unas vistas legislativas, donde se descubrió un esquema de esconder las pruebas y darle contratos a personas para que se beneficiaran de proveer las dichosas pruebas que al final del día esa gente ni sabía lo que estaba haciendo y el dinero se perdió. Eventualmente también con las vacunas, por lo menos el gobierno federal en ese entonces, cuando comenzó el proceso de vacunación, fue sumamente estricto en el mismo y de hacerlo de una forma gradual, porque precisamente este tipo de circunstancias de emergencia se presta para que unos pocos que están en el poder, no importa si es derecha, izquierda o centro, se beneficien ellos y no permitan que los que están abajo puedan beneficiarse, lo cual es lo que ha llevado a múltiples situaciones a través del mundo a que la gente se moleste y pues causen estos disturbios. Una de las cosas también que he visto quizá y hay un poco de frustración es porque incluso
si se quisiera ayudar a ese pueblo cubano de alguna manera, la misma situación política casi no permite que se pueda brindar ayuda a los hermanos y hermanas cubanos ante las circunstancias que están viviendo y sobre todo las necesidades que tienen. La ley del embargo federal, que se titula la ley Helms-Burton, porque fueron un senador y un representante de estos apellidos, a nivel del Congreso de Estados Unidos, prohíbe cualquier tipo de negociación, inclusive hasta ayuda humanitaria, por parte de cualquier gobierno estatal o el gobierno federal inclusive, o inclusive también personas privadas. Y eso pues lo complica. Así que hay que ver si Estados Unidos da una pausa en cuanto a esa prohibición para entonces ver si el gobierno cubano puede tener algún tipo de ayuda humanitaria. Yo vislumbro que el propio gobierno cubano va a resolver esto como lo ha hecho y lo hizo en el 94 en unas circunstancias peores. Lo que aquí el agravante es el COVID-19, que en aquel entonces no existía. Así que ya veremos cómo ellos van a poder manejar esta situación, o de lo contrario se les va a ir de las manos. Bueno, pues tenemos que seguir pidiendo para que todo salga de la mejor manera posible, y ahí pues lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, así que poner a Dios siempre en el medio y que ayude en esa situación. Licenciado, como siempre, dile a nuestra gente dónde te pueden conseguir o seguirte en las redes. Claro que sí, padre. Y antes que nada, también quería exhortar a las personas que este tema de Cuba es un tema que levanta muchas pasiones, y lo debemos ver desde una perspectiva humanitaria para ayudar al pueblo cubano, obviamente sin entrar en situaciones que nos dividan, sino buscando las formas que nos unan como pueblo y como antillanos que somos. Para obviamente contactar y ver estas intervenciones que yo hago con usted, padre, y otras pueden contactar a través de la página de internet www.valenzuelalaw.net y a través de la página mía de Facebook, licenciado José Enrique Valenzuela. Pueden tener acceso también a los videos de YouTube de aquí de mi gente. Bueno, gracias, pues como siempre, agradecido, un fuerte abrazo, y pues que sigamos pues también esperando y rogando para que toda esta situación se resuelva, y me uno a las palabras que dijiste ahí al final, buscar siempre esa solución humanitaria más que las pasiones políticas. Vamos a hacer la pausa y continuamos conversando en el segmento de Nuestra Gente con la periodista y poeta Ruth Merino sobre el libro de Poesía y CD, Geografía Solita. Y esto es Mi Gente, por el Canal 13, Teleoro, el canal de la familia. Ya volvemos.